Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el doctor Luis Fernando Manrique desde la ciudad de Nueva York. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios te conceda el privilegio de ver su poder y gloria. La lección para hoy titula Nabucodonosor reconoce el poder y la soberanía de Dios. Dios permite que Nabucodonosor se vea afectado por una extraña enfermedad. Una enfermedad que lo llevó a comportarse como un animal. Fue quitado del trono y obligado a pasar 7 años entre las bestias, comiendo pasto tal como lo había predicho el profeta Daniel. Curiosamente, todo cambia cuando se hubo cumplido el tiempo designado para su castigo. Al final de los 7 años predichos por el profeta de que estaría el rey entre las bestias, este fue restaurado en el trono. Pero esta vez, finalmente reconoció que Dios humilla a los que andan con soberbia. Este rey enfermo alzó los ojos al cielo y tuvo un cambio radical de actitud. De este modo, se cumple el propósito del castigo, como se asevera en cada sección importante de la narración bíblica en Daniel el capítulo 4. Finalmente, Nabucodonosor vino a reconocer que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que es Dios quien da el reino a quien Él desea. Tuvo que pasar por esta terrible experiencia para aprender las lecciones que Dios quería darle. Hoy analizaremos los versículos 34, 36 y 37 del capítulo 4 del libro de Daniel. Y extraemos por lo menos 4 enseñanzas maravillosas. La primera, Nabucodonosor mira al cielo buscando a Dios. La segunda, Dios le devuelve la razón a Nabucodonosor. La tercera, Dios es misericordioso. Y la cuarta, Dios humilla a los que andan con soberbia. Entremos en la primera enseñanza. Dice Daniel, capítulo 4, el versículo 34, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Mirar hacia arriba, hacia el cielo, indica un cambio en la mentalidad del rey Nabucodonosor. Anteriormente el rey solía mirar hacia abajo, desde la altura de su orgullo. Miraba que todos los demás eran inferiores a él. No estaba dispuesto a servir a nadie, sino a que le sirvieran. Y al mirar hacia arriba, de donde viene todo poder y sabiduría, cuando se mira al cielo, aquí ocurrieron 3 cosas importantes en su vida. Número 1, se sanó de su enfermedad mental. Este versículo 34 dice, mi razón me fue devuelta. Número 2, reconoció que Dios era el soberano del universo. Y número 3, fue restablecido en el trono. ¿Qué cosas extraordinarias pasan cuando miramos al cielo? ¿Estás pasando problemas en tu vida? ¿Estás enfrentando una crisis de enfermedad? Lo único que debes hacer es mirar hacia el cielo y estoy seguro que todo cambiará en tu vida, como cambió en la vida del rey Nabucodonosor. La segunda enseñanza en este día es que Dios le devuelve la razón a Nabucodonosor. Dice el versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Tan pronto como el rey Nabucodonosor recobró la razón, dio testimonio de que había aprendido la lección. Y no solo eso, Dios le dio aún más grandeza de la que tenía. Durante 7 años, él fue el asombro de todos sus súbditos. Fue humillado ante todo el mundo. Fue visto prácticamente como un animal. Pero al cabo de este tiempo, cuando la razón le fue devuelta y miró nuevamente al cielo, reconoció la intervención de la mano divina. Y en esta proclama del capítulo 4, reconoce públicamente su culpa, su pecado. Y reconoce la gran misericordia de Dios al devolverle la razón.
Hay cambios que experimentamos en nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de pensar, cuando reconocemos a Dios como el dador de todas las cosas, cuando nos damos cuenta que en esta tierra solo somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos y debemos administrar esas cosas para Él, para su honra y gloria. Pero si somos buenos administradores, Él estará dispuesto a darnos más cosas para administrar. Algunos lastimosamente no tienen mucho que administrar porque no miran al cielo y no dejan que Dios pueda guiarles en esa tarea preciosa de hacer las cosas, de administrar los bienes que Dios pone en nuestras manos. La tercera enseñanza que quiero destacar en este día es que Dios es misericordioso. Esta historia no tiene tanto que ver con Nabucodonosor como con la misericordia de Dios. El rey había perdido 3 oportunidades anteriores para aceptar al Dios de Israel como el Señor de su vida. Miren, por ejemplo, en el capítulo 1, Dios puso una oportunidad para que él reconociera que la sabiduría excepcional de los 4 jóvenes cautivos que venían desde Judá era gracias a Dios. El rey tuvo la oportunidad de hablar con ellos y de ver que ellos eran 10 veces más inteligentes que los demás. Ahí pudo haber reconocido el poder de Dios, pero no quiso hacerlo. Miremos lo que dice Daniel, el capítulo 1, el versículo 19. El rey habló con ellos, y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ustedes se pueden imaginar 10 veces más capaces, más inteligentes, más sabios. Esta era una buena oportunidad para que el rey reconociera que toda esa sabiduría provenía de Dios. Pero había una segunda oportunidad que Dios le había dado al rey. Esta aparece registrada en el capítulo 2, el versículo 46. Dice la palabra del Señor. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aunque Nabucodonosor aquí habla acerca del Dios de Daniel, aunque aquí dice que Él es Dios sobre todos los dioses, no decide hacer a Dios, el Dios de los cielos, parte de su vida. Simplemente lo vio como un Dios más. Una tercera oportunidad Dios se la da en el capítulo 3, cuando los hebreos son rescatados del horno de fuego. Dice capítulo 3, versículo 28. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. En esta tercera oportunidad, también el rey Nabucodonosor reconoce a Dios, al Dios de los cielos, pero también lo compara con otro de sus dioses. Y aunque dice que es Dios poderoso y que no hay Dios como el Dios de Daniel, tampoco decide hacerlo el gobernante de su vida. Y posteriormente tuvo más actitudes de arrogancia y de vanagloria que dejaban a Dios de lado. Pero aquí muestra la misericordia de Dios. En 3 oportunidades, hablándole, mostrándole que quería salvarle, que debía reconocerle. Y por eso viene la situación de Daniel, el capítulo 4. 7 años tuvo que pasar como una bestia, comiendo pasto como las bestias, para poder reconocer al Dios de los cielos. Como ilustra el caso de Nabucodonosor, Dios da una oportunidad tras otra para restaurarnos y para que podamos tener una relación con Él. Como Pablo lo escribe muchos siglos más tarde, en Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4, que dice de la siguiente manera: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Ese era el deseo de Dios para Nabucodonosor, salvarle. Pero ese es el deseo de Dios contigo cuando te busca una y otra vez. Te da oportunidad una y otra vez para restaurarte, para cambiar tu vida. Pero solo tienes que mirar al cielo y reconocerlo como el dueño de tu vida. En esta historia vemos un poderoso ejemplo de esta verdad. La cuarta enseñanza que quiero destacar de esta lección es que Dios humilla a los que andan con soberbia. El versículo 37 de este mismo capítulo 4 así lo declara. Dice el Señor en su palabra: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nadie más que Nabucodonosor podía reconocer la verdad de que Dios humilla a los que andan con soberbia. Pero el proceso de humillación duró 7 tiempos. La palabra original muy seguramente significa años, y aquí debe entenderse en términos de 7 años literales. Estos 7 años se refieren a un periodo de tiempo literal durante el cual el rey, retirado del trono y humillado, tuvo que vivir entre las bestias del campo. Hay una diferencia en cuanto a otros intervalos de tiempo que aparecen en las partes apocalípticas del libro de Daniel, donde la palabra año es un periodo de tiempo simbólico, no literal. Pero en este caso tiene que verse como tiempos o años literales, en vista de que el rey al final de los 7 años fue restablecido en el trono. Por tanto, no hay ninguna indicación de que el periodo mencionado en Daniel 4 no deba interpretarse de esta manera como lo estamos haciendo, literalmente. Fue necesario un terrible juicio de Dios sobre el rey Nabucodonosor para que su mente despertara plenamente y se diera cuenta que es el Dios de Daniel, es el Dios del cielo, el que estaba al frente de todas las cosas, incluyendo de Babilonia. Me surge una pregunta: ¿por qué es tan difícil para un ser humano hacerse humilde? Bueno, quiero decirles que es porque todos estamos contaminados con el deseo de ser servidos y alabados. Porque no es nada más que el deseo de ser tratado como Dios. Y a esto se le llama el pecado del orgullo, el mismo pecado que el ángel Lucifer propagó en el cielo. Él quería ser alabado, quería ser tratado como se alababa a Dios. Pero como no podemos convertirnos en Dios, el orgullo produce una frustración amarga, y Nabucodonosor tuvo que ser humillado durante 7 años para reconocer el poder de Dios. Por otro lado, la humildad trae satisfacción. Siempre podremos encontrar a alguien necesitado a quien servir, y al hacerlo experimentamos gozo, y además de eso servimos a Dios. Mateo el capítulo 20, el versículo 26 y 28, Jesús lo declara de la siguiente manera: Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice Jesús. Y luego el versículo 28, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras Nabucodonosor tuvo que comer pasto con las bestias para aprender humildad, nosotros somos llamados a aprender humildad de aquel que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Tal vez sea tiempo de dejar de concentrarnos en nosotros mismos, de dejar de concentrarnos en nuestros logros y también en nuestros fracasos. Aún mejor, ha llegado el tiempo de que no nos comparemos más con los demás, ni con los logros ni con los fracasos de los demás. Levantemos nuestros ojos al cielo, miremos a Jesús, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, como lo dice Apocalipsis 1:6. Finalmente recuerda, Dios es misericordioso con cada uno de nosotros, contigo especialmente. Pero Dios humilla a los soberbios, pero Él desea que aprendamos lecciones de humildad. Trata de ponerte en la piel de Nabucodonosor y pregúntate: ¿tiene sentido atribuirme más mérito de lo que merezco por mis logros? ¿Cómo cuento mis historias personales? ¿Le doy la gloria a Dios? ¿O me doy la gloria a mí mismo? Que Dios pueda cambiarte y transformarte. Que Dios te bendiga. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.